Segundo día en Phnom Penh, ya estamos en el Museo del Genocidio llamado S21. Por $8 te entra la entrada con la guía y si no vale $5. Hemos pagado solo una guía y yo se lo voy contando a mis papis. El genocidio fue durante los años 75-79 cuando los Khmeres Rojos hicieron como un golpe de estado, exterminaron a casi el 25% de la población, principalmente los intelectuales y los profesionales, para así que ellos no pudiesen opinar, y llevaron a toda la población a trabajar en campos, trabajar en agricultura y trajeron mucha hambruna, muchas enfermedades, murieron más de 2 millones de personas. Así que empezamos la visita. 1975 los Khmeres Rojos, liderados por Pol Pot, entraron en Phnom Penh y desalojaron a todos los ciudadanos, llevándoselos hasta los campos para trabajar allí. 3 meses después formaron este sitio, que es el museo ahora S21, pero antes era una escuela que pasó a ser un centro de torturas. En 1979, cuando las tropas mixtas entre vietnamitas y camboyanos que se rebelaron contra Pol Pot entraron y acabaron con ese régimen, cuando encontraron 3 días después este colegio, solo había 14 cuerpos que no los pudieron identificar, que eran 14, supongo, que fueron torturados y asesinados. Son los únicos que están enterrados aquí. En el edificio A es donde había los presos especiales, quizás los más importantes y eso, y es donde encontraban los 14 cuerpos, y aquí es una sala donde interrogaban y torturaban a los presos, y este sitio, el conjunto en general, es conocido como el sitio donde se entra pero no se sale. Se calcula que llegaron entre 12.000 y 20.000 personas y solo sobrevivieron 12. No puedes llevarme la contraria, no puedes evadir mis preguntas, no puedes excusarte, y cuando te torturemos no puedes gritar. Las fotos son duras. En sí todo el complejo acabamos de empezar y es durillo. Gente que sobrevivió, los pocos que sobrevivieron, que cuentan su historia de cómo el régimen de Angkar los encarceló, cómo les detuvo, no les dijo por qué, ellos no podían preguntar nada y simplemente fueron llevados a estos campos. Quien apoyó el régimen de Angkar fueron básicamente los pobres, la gente sin estudios, porque el Pol Pot consideró que estos eran más fáciles de manipular y de que siguieran sus órdenes, y fueron a atacar a los burgueses y a la gente que vivía en las ciudades. Este de aquí es Pol Pot, el líder de los Khmeres Rojos, y este era el presidente de esta escuela de torturas. El régimen de Pol Pot lo que quería era eliminar todas las clases y empezar de cero, que todo fuera una clase. Era una utopía que obviamente fracasó, con muchísimos muertos. Llegamos al edificio C de los 4 que hay y se conservaron los alambres para que la gente no pudiese saltar y suicidarse, porque muchos, viendo el panorama, pues preferían suicidarse antes de que ser torturados. Esta era una de las celdas donde había más de 11 personas. Este edificio aún es mucho más tétrico que los otros.
de los pocos presos que sobrevivieron fue el artista Van Nap, que pintó cuadros como este donde representa cómo torturaron a la gente en este sitio. En esta sala podemos ver imágenes de las torturas en agua y lo que utilizaban para hacerlo. Muy duro, muy duro. Unas cuantas horas le tienes que dedicar a esto si escuchas todos los audios, que te lo cuenta todo. Lo peor es que sigue pasando en muchos sitios del mundo, torturas, genocidios, exterminaciones. Así que espero que cambie todo el mundo, muchas cosas, la gente pueda ser libre, pueda opinar, pueda pensar diferente y no se mate a la gente, ni se maltrate, ni se odie por pensar diferente. Pero queda mucho por aprender a la sociedad. Y del Museo S21 pasamos al campo o las fosas de Choeung Ek. Esto está a las afueras de Phnom Penh y en teoría aquí es donde ejecutaban a todos los presos y donde están las fosas comunes. Así que ahora voy a escuchar y os explico más. Era el punto de entrada del camión que llevaba a los presos del S21, la mayoría, durante 2 o 3 veces al mes primero y luego ya casi cada día o cada semana. Y era el punto de entrada y el de nunca salida. El que fue el líder de todo este genocidio, Pol Pot, era profesor y estuvo en Francia, que fue donde se alistó en el Partido Comunista, pero precisamente cuando se alzó en el poder eliminó a todos los profesores, a todos los profesionales, no respetó lo que él era. Reclutó a los campesinos y a la gente joven, diciéndoles que la gente de ciudad y todos los que huyeron de eso eran traidores y que lo que hacían era ser egoístas y aprovecharse de lo que ellos cultivaban y no dar los beneficios a los campesinos. Y así es como consiguió ese ejército que acabó aniquilando a un 25% de la población de Camboya, o como les llamaron ellos a esa época, la Campucha Democrática. Este tipo de edificio que estaba aquí detrás es donde los presos pasaban unas horas o a veces un día hasta que acababan muertos. Este sitio es una tumba donde 450 camboyanos perdieron la vida. Uno de los eslóganes, por ejemplo, de Pol Pot era: mejor asesinar un inocente por error que no dejar un enemigo por error vivo. Otra de las fosas comunes donde también había propios soldados del régimen Angkar. Muchos de esos soldados que o eran contrarios a eso o veían que podían morir ellos también, intentaban pasarse a Vietnam y si los capturaban les cortaban la cabeza y los traían aquí con el lema de cabeza vietnamita, cuerpo camboyano. Antes os hablaba del director de la prisión de donde torturaban, el Museo S21. Desde que fue detenido, nunca reconoció sus crímenes hasta que le trajeron a este sitio y cuando pasó delante de este árbol se arrodilló y entonces reconoció todo lo que pasó, empezó a llorar. Y diréis, ¿por qué? Porque este árbol es quizás lo más duro que he escuchado hasta ahora. Joder. Bueno, pues aquí los soldados cogían a los niños, bebés, les golpeaban contra el árbol y directamente los tiraban aquí para enterrarlos. Niños, bebés que morían básicamente para que así, cuando fueran grandes, no pudieran pensar el contrario. Muy duro, la verdad. Ya llegamos a la estupa conmemorativa, la más importante de Camboya. Camboya es el país con más fosas comunes del mundo y aquí no adivináis cuál es el segundo. Sí, España.
España con Franco también. Pasaron muchas cosas, muchos asesinatos, muchos muertos, muchos que aún no saben nada de sus familias. Después de descubrir los horrores de Camboya y los que sufren otras personas en este momento en el mundo o que sufrieron en otros años, esperemos que no vuelva a suceder. Eso. Y nos despedimos de Phnom Penh, una visita donde lo más importante es sobre todo conocer el pasado de Camboya, lo que pasó durante el régimen Angkar, el régimen de los Khmeres rojos. Nos despedimos y ahora sí nos vamos hacia el paraíso de las Korong Island. Así que si os ha gustado el vídeo, Like, subscribe. y seguidme en mi Instagram y no os perdáis el siguiente vídeo.